Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 516. ¿Usted? El señor Yu estaba atónito por sus palabras, mirando a Shen Aoting con una cara atónita, realmente incapaz de creer las palabras de Shen Aoting. Tú, estás defendiendo a tu hijo. Las palabras de Shulor no carecen de razón, en su opinión, Shen Aoting solo está pensando que no se atreve a tocarlo. Fue solo entonces cuando asumió la culpa de todo a lo grande. Y pensó que no podía hacer nada al respecto, no podía hacerle nada. Shen Aoting resopló y dijo: Yo, Shen Aoting, no estoy tan mal como para matar a tu hijo. ¿Crees que es algo honorable? ¿Tengo que robar este crédito? Shen Aoting hizo una pausa. Continuó. Además, tu hijo es demasiado engañoso, así que lo maté, así que, ¿qué puedes hacer si me crees o no? Shen Aoting ni siquiera pensó en Shu Liao en sus ojos. Al mirar a Chu Jian, tampoco puso a nadie en sus ojos. A sus ojos, todas las personas eran simples hormigas. El secretario Luo y Shu Liao nunca habían visto el mundo desde la misma perspectiva que él, y mucho menos alcanzado su propia altura. No tienen idea de cuánto está cambiando el mundo exterior, cuánto poder se mueve en las sombras debajo de este mundo de luces y vino. Están solo en el pequeño círculo de Chu Jian y sienten que naturalmente están reinando como reyes y hegemones. No saben que en el mundo exterior, en el espacio más amplio, ni siquiera son un pero. Es por eso que este secretario Luo se atrevió a ayudar descaradamente a este señor Yu a victimizar a Jian Bao, y es por eso que este señor Yu se atrevió a ir a su puerta y buscar venganza contra sí mismo porque su hijo fue asesinado. Shen Aoting realmente sintió que este Shulor era ridículo. En su mundo, un hombre como Shu no sobreviviría más de 2 episodios de su imprudente y arrogante vida. Los miró con desprecio, como si fueran un grupo de idiotas. Tan pronto como las palabras de Shen Aoting salieron de su boca, la ira de Shulor estaba a punto de estallar en su propio cielo y brotar. Miró a Shen Aoting y dijo en voz alta: Shen Aoting, no vayas demasiado lejos, mataste a mi hijo y todavía te atreves a ser tan arrogante. ¿Y qué pasa si eres el chino más rico de ultramar? Pero no lo olvides. Este es Chu Jian, este es mi territorio, señor Yu. Shen Aoting se rió. Oh, ¿cuándo Chu Jian volvió a ser tu territorio? Maté a tu hijo, ¿y qué? Aquí, ¿qué puedes hacerme? ¿Crees que te tendré miedo? Las palabras de Shen Aoting habían enfurecido por completo a Lord Yu. Ya estaba furioso y quería encontrar al asesino de su hijo para vengarse, y cuando Shen Aoting no solo admitió que lo había hecho, sino que también se trató a sí mismo y a su hijo con tanto desprecio, estuvo a punto de estallar de ira. Shu Liao se rió enojado y dijo con frialdad: ¿No me tienes miedo? Shen Aoting, has estado en el extranjero demasiado tiempo y te has vuelto estúpido, ¿verdad? ¿Dinero no me atreveré a hacerte nada? Con una última mirada hundida, Lord Yu le dijo fríamente a Shen Aoting: apellidado Shen. Te daré un último aviso: matar para pagar tu vida y pagar tus deudas, esto es una cuestión de justicia natural. Ya que admites que mataste a mi hijo. Entonces no te pondré las cosas difíciles hoy, mientras me entregues a tu hijo para que lo deseche, te prometo que no volveré a ponerte las cosas difíciles. Un hombre como tú probablemente tiene más hijos ilegítimos de los que puedes contar, ¿verdad? Una mera semilla como esta, si se ha ido, se ha ido. Lord Yu dijo con complicidad. Pero si no me lo entregas, HMPH, entonces lo siento, pero como dije, este es Chu Jian, es mi territorio. Lord Yu agitó su mano. Los 7 u 8 hombres fuertes detrás de él se acercaron inmediatamente a él, cada uno mirando a Shen Aoting, Jian Gao y a los demás con fiereza, como si pudieran matar a los 3 en cualquier momento. Shu, un tanto presumido, continuó: Shen Aoting, ya sea que quieras quedarte con este niño salvaje tuyo o tú mismo, puedes elegir por ti mismo, pero ten cuidado, no me culpes por no advertirte. Lord Yu parecía sentir que tenía la ventaja, y sus palabras naturalmente mostraban un poco de desprecio. El asunto había llegado a esto, por lo que estaba dispuesto a darse por vencido. Shu Tianlin era su único hijo y estaba muerto.
No solo se habían desperdiciado sus años de arduo trabajo, sino que tampoco tendría a nadie que heredara la gran fortuna de su familia. Shu ya estaba desanimado. En este punto, a él no le importaban Jian Bao y Shen Aoting, pero si Shen Aoting era obediente y entregó a Jian Bao, todavía podía darle un poco de cara. Pero si Shen Aoting era obstinado, no podía culparse a sí mismo, incluso si era el chino más rico de ultramar. Definitivamente lucharé contra él hasta la muerte. Además, ahora tengo a Shen Aoting en mis manos. Este es Chu Jian. ¿Qué pasa si Shen Aoting es poderoso e influyente en el extranjero? Como dice el refrán, un dragón fuerte no puede reprimir a una serpiente local, así que yo, la serpiente local, lucharé hasta la muerte para encontrarme con Shen Aoting. Sin embargo, a los ojos de Shen Aoting, la amenaza de Shu era inútil e incluso ridícula. Además, justo ahora, la frase de Shu hijos salvajes hizo que el corazón de Shen Aoting se sintiera disgustado. ¿Qué dijiste? Shen Aoting miró fijamente a Shu Liao. ¿Cómo llamaste a mi hijo? ¿Un bastardo? ¿Sabes que estás buscando la muerte? Era obvio que Shen Aoting estaba enfurecido. Si alguien más hubiera ofendido a su majestad, Shen Aoting lo habría castigado severamente, y mucho menos el hecho de que fue Jian Gao a quien Shu Lors había humillado. Era cierto que Shen Aoting había estado en el extranjero durante más de 10 años, pero siempre se había mantenido limpio y nunca había tocado a una mujer. Por un lado, siempre ha tenido rencor contra la venganza, y por otro, se siente culpable por Jian Gao y la madre de Jian Gao. En el corazón de Shen Aoting, solo tenía una esposa, y esa era la madre de Jian Gao. También tuvo un solo hijo, Jian Gao. Sintió que le debía mucho a Jian Bao, y ahora que alguien tuvo la audacia de llamar bastardo a Jian Bao, Shen Aoting sintió que esto simplemente estaba poniendo a prueba sus propios límites. Parecía que Shu Tianlin no era el único que merecía morir, él, el padre, también merecía morir. Lord Shu se rió y dijo con incredulidad. ¿Qué, hay algún problema con lo que dije? ¿Qué es este niño si no es un niño salvaje? En ese entonces, se decía que tú, Shen Aoting, tenías una mujer en Chujian, pero luego en adelante, por el bien de una gran herencia en el extranjero, abandonó a su esposa e hijo y se escapó. Entonces, ¿no es este niño un niño salvaje? Shu agregó. Shen Aoting, déjame hacerte una última pregunta. ¿Entregarás a este bastardo o no? Un bastardo por tu vida vale la pena. De lo contrario, no me culpes por no ser cortés. Shen Aoting miró sombríamente a Shu Liao, y ya había una intención asesina en sus ojos. Miró a Ye Yunjie y dijo con indiferencia. Pequeño Ye, no quiero volver a ver a este hombre. Capítulo 517. Ye Yunjie sonrió y asintió pesadamente. Hace mucho que tiene ganas de hacer algo al respecto. Naturalmente, Ye Yunjie sabía que detrás de este asunto del proyecto del sur de la ciudad, había una manipulación por parte de Shu Wan, y en el pasado, Ye Yunjie ya había planeado hacerlo, pero no había una oportunidad adecuada. Pero ahora. Parecía que la oportunidad era perfecta, y dado que Shen Aoting ya había hablado, Ye Yunjie no tenía ni un solo escrúpulo y caminó directamente hacia Shu Wan. Shu Lors miró a Ye Yunjie de arriba abajo, con la mirada llena de desprecio, se burló. Oh. Shen Aoting, también eres un señor en el extranjero, pero eres tan ridículo, ¿qué? ¿Crees que una mujer así puede lidiar con mí? Todos ellos son soldados retirados de las fuerzas especiales, y todos fueron grandes maestros en el campamento en su día, e incluso unos pocos hombres fuertes no pudieron sacudir a uno de ellos. Shu Lors no le dio ni un segundo pensamiento a Ye Yunjie, y como él dijo, ¿cómo podría esta mujer débil enfrentarse a los 7 u 8 expertos a su alrededor? Supongo que una persona normal lo pensaría. Shen Aoting no respondió a Shu Liao, solo sonrió levemente. Ye Yunjie también sonrió con desprecio y caminó hacia Shu Lors mientras lo hacía. Mientras se burlaba, dijo. ¿Puedes ayudarlos? Pruébalo y lo sabrás. Lord Shu tampoco fue ambiguo, y con un resoplido frío, agitó la mano y les dijo a sus hombres que mataran a Ye Yunjie. Con un resoplido frío, Lord Shu dijo. No conoces tu propia fuerza, quería retenerte por un tiempo, pero estás pidiendo la muerte, así que no puedes culpar a los demás.
Mientras Lord Yu hablaba, sus hombres ya habían llegado a Ie Yunjie, y uno de ellos le lanzó un puñetazo primero. Después de todo, este hombre era un soldado de las fuerzas especiales retirado, su postura, velocidad y fuerza eran mucho más fuertes que las de la gente común. Este hombre no pudo evitar burlarse, pensando para sí mismo que después de este puñetazo, incluso si Ie Yunjie no fuera asesinada en el acto, probablemente perdería la mitad de su vida. Pero justo cuando este hombre estaba más complacido consigo mismo, de repente notó que el cuerpo de Ie Yunjie parpadeó frente a él y desapareció en un instante. El hombre no pudo evitar sorprenderse y estaba a punto de buscar a Ie Yunjie cuando de repente sintió que un par de manos cálidas y delicadas sostenían su cuello. Si en cualquier otra ocasión, un par de manos tan cálidas lo abrazaron, el hombre se habría alegrado mucho, pensando que era su suerte de flor de durazno lo que había llegado. Pero lo que no podía haber imaginado es que hoy no tendría suerte como un melocotón, ni siquiera sabría las manos que lo sostenían. Más feroz que la muerte. Casi al mismo tiempo que el hombre sintió esas manos, también sintió instantáneamente el tremendo poder que provenía de esas manos, incluso se podría decir. Era una fuerza increíble, tan indignante que no quería saber en absoluto de qué había explotado una mujer delgada. En cambio, era más como un Hércules de primera categoría, o, tal vez, una bestia feroz. Porque casi en el momento en que se le informó de la fuerza en la mano de Ie Yunjie, ese hombre fuerte sintió que su cuello se rompía violentamente. Fue casi un instante. Este hombre robusto ni siquiera pudo reaccionar antes de que su cuello se rompiera en respuesta al sonido, y murió porque su columna vertebral estaba rota. Y esto fue solo el comienzo, lo primero que debes hacer es deshacerte del hombre. Y Ie Yunjie no pasó por alto a una sola persona. El hombre cayó con un grito de dolor. Después de solo unas pocas docenas de segundos, los pocos hombres fuertes que todavía estaban furiosos en ese momento se habían convertido en cadáveres tirados en el suelo. Después de terminar con el último hombre, Ie Yunjie aplaudió y miró a Shulors como si nada hubiera pasado. Esto no solo sorprendió a Fen Zhe y Xu Liao, sino que también asustó a varias personas. ¿Qué clase de diablo es este? Fen Zhe estaba tan asustado que todo su cuerpo estaba débil y no podía levantarse. Solo sintió el calor en sus pantalones, la primera vez que vio a un asesino, no estaba preparado para eso, e incluso estaba pensando. El próximo será su turno. En cuanto a Xu Liao, aunque todavía pretendía estar tranquilo, su corazón había estado conmocionado más allá de lo creíble. No lo podía creer. Una situación tan trágica frente a él solo fue manejada por una mujer débil como Ie Yunjie. ¿Tú, cómo pudiste? ¿Cómo podría qué? ¿Eliminar algunos de ellos? Ie Yunjie se burló, interrumpiendo las palabras de Shulors. Continuando, agregó. Unos pocos hombres de paja, para tratar con ellos, incluso me siento avergonzado. Ie Yunjie dijo mientras caminaba hacia Shulors, este movimiento no pudo evitar asustar a Shulors hacia atrás, justo ahora Ie Yunjie mató instantáneamente a esas pocas personas en segundos, realmente embarazado de Shulors. ¿Tú, qué vas a hacer? Dijo el señor Yu con algo de consternación, te lo advierto, no trates de hacerme nada, yo, no traje tan poca gente hoy. Shulor resopló con frialdad, señaló afuera y dijo. Si no me creen, pueden ver, en este momento todavía hay cientos de mi gente afuera. Tan pronto como las palabras de Lord Yu cayeron, Fen Zhe corrió apresuradamente y generosamente hacia la ventana primero y estiró el cuello para mirar. Por supuesto, quería ver si era Xu Liao quien estaba convirtiendo a la gente, después de todo, si lo que decía era falso, entonces estaría muerto aquí hoy. Pero si era cierto, entonces parecía que hoy podría superar esta calamidad de manera segura. Después de todo, incluso si Ie Yunjie era muy poderoso y pudo eliminar a 7 u 8 hombres fuertes sin mucho esfuerzo. Pero aún así, ¿qué podía hacer ella? ¿Podría ser que todavía pudiera burlar a varios cientos de personas? Incluso si solo unos pocos de estos cientos de personas pudieran lastimar a Ie Yunjie, eso probablemente sería un golpe fatal para ella. Incluso si estas personas se amontonaran con un mar de personas, aún podrían matar a Ie Yunjie, y al final, Ie Yunjie aún sería reparada miserablemente.
Pensando en esto, Feng no pudo evitar sentirse lleno de eso. Empujó la ventana y miró fuera de la taberna, y de repente todo su cuerpo quedó asombrado. Esto se debió a que vio que en ese momento, afuera del restaurante, ya estaban estacionados vehículos de todos los colores. Entre ellos se encontraban minivans, así como vehículos todoterreno, y había innumerables autos y todoterrenos. Y al costado de esos vehículos, había no menos de 500 hombres jóvenes y fuertes hurgando, y en este momento, estas personas estaban charlando entre sí o mirando el interior del restaurante con nerviosismo. Algunos de ellos incluso habían sacado sus armas. Era la primera vez en su vida que Feng había visto una escena tan impactante, y no pudo evitar estar un poco aturdido. Pero inmediatamente reaccionó y gritó. Rápido, sube, ven y protege a Shu. Capítulo 518. Tan pronto como Feng dijo esto, cientos de pares de ojos de abajo cayeron sobre él. Estas personas se miraron entre sí, algo inseguras de qué hacer. Pero alguien reaccionó rápidamente e inmediatamente lanzó un fuerte grito, algo le ha pasado al gerente general Shu, sigan todos. Después de este grito, los cientos de personas presentes volvieron instantáneamente a sus sentidos, y luego, después de un grito estremecedor, varios cientos de personas corrieron hacia la puerta del restaurante en un enjambre, el sonido del exterior, a través de la ventana que Feng abrió. La gente del interior podía oírlo con claridad. Después de experimentar la muerte instantánea de 7 u 8 hombres fuertes por parte de Ye Yunji en este momento, Shu Lors también volvió a sus sentidos en este momento, y su corazón estaba aún mejor. Se burló, HMPH, ¿me escuchaste? No estoy mintiendo, ¿verdad? Para ser sincero, he traído no menos de 500 personas conmigo hoy. Si pierdo un solo cabello aquí hoy, ustedes tres morirán una buena muerte. Mirando a Shen Aoting, Lord Yu continuó, HMPH. Entonces, ¿qué pasa si eres el chino más rico de Ultramar, en este río Chu? Este es mi territorio, incluso si eres un dragón, ¿tendrás que quedarte en esta inmersión? Todavía quiero vivir. Te aconsejo que seas inteligente, de lo contrario, no me culpes, Lord Yu, por no ser educado. Lord Yu dio por sentado que estaba destinado a tener la ventaja de nuevo esta vez. Después de todo, en solo unos minutos, los cientos de refuerzos de la planta baja estarían subiendo, e incluso los soldados de Ye Yunji junto a Shen Aoting serían inútiles para entonces. Ella era solo una persona, sin importar lo poderosa que fuera, y no podía ayudar a tanta gente sola. Lord Yu miró a Shen Aoting, su ira lo inundó una vez más. Continuó. Shen Aoting, no debiste haber hecho nada, pero ¿por qué tuviste que hacérselo a mi hijo? Ya sabes, ese es mi único hijo, si lo matas, me estás provocando, y no terminará de una buena manera, incluso si tengo que pelear contigo hasta la muerte. HMPH, pero parece que no hay necesidad ahora, porque todos moriréis aquí hoy. Lord Yu continuó. Supongo que debes haber regresado hasta Chujiang para el proyecto del sur de la ciudad, ¿no crees que has regresado un poco terminado? Ahora no lo digas, incluso si el rey del cielo estaba parado aquí, no necesariamente cambiaría el status quo del proyecto City South. HMPH, resígnate a tu destino, todavía te falta un poco. Para luchar contra mí. Las palabras de Shu Liao estaban llenas de arrogancia y desprecio. A pesar de que sabía que cientos de personas se apresuraban a matarlo abajo, no entró en pánico en absoluto. En cambio, sonrió levemente, acercó una silla y se sentó, mirando a Shu Liao a la ligera, diciendo. ¿Qué, crees que yo, Shen Aoting, volvería sin una sola certeza? ¿No crees que tu idea es demasiado ingenua? Shen Aoting continuó. Déjame decirte, ya que he regresado, definitivamente me ocuparé del proyecto del sur de la ciudad de una manera clara, incluso una simple familia Shu quiere oponerse a mí, me temo que eres demasiado insolente. Para ser sincero, supongo que la aprobación para la reanudación del proyecto City South ya ha caído, y ninguno de los que se me oponga tendrá un buen final. Las palabras de Shen Aoting provocaron inmediatamente una risa sarcástica en Shu Liao. ¿Qué dijiste? ¿Se reanuda el proyecto City South? ¿Estás bromeando?
Supongo que lo que estarás esperando es la aprobación para la retirada del proyecto City South. Los líderes de Chujian ya tomaron la decisión de cancelar completamente el proyecto Ciudad Sur, y esta decisión ahora ha sido aprobada tácitamente por un nivel superior a través de la operación. ¿Cómo puedes, Shen Aoting, todavía pensar que puedes cambiar la decisión de estos peces gordos? ¡Qué ridículo! Shen Aoting se rió pero no dijo nada, sabía que Lord Yu no le creería, pero no había necesidad de que se lo explicara él mismo, ya que se estimaba que no tardaría en recibir la noticia. Efectivamente, no había pasado ni un minuto desde que Xu Liao había dicho esto, sonó el teléfono móvil de Fen Ce. La persona que llamó era el supervisor de Fen Ce, y tan pronto como la llamada fue respondida, la persona del otro lado estaba regañando a Xu Liao, preguntándole qué había hecho para que sus superiores lo disciplinaran. Finalmente el superior dijo con furia: Fen, te informo, ahora estás despedido, no presumas de suplicar clemencia, porque esta decisión no es tuya y yo puedo fácilmente cambiar eso, y tus problemas privados, también habrá alguien para investigar, si se descubre que tienes problemas ilegales y desordenados. Entonces, lo siento, estarás esperando la cárcel. No creas que puedes hacer lo que quieras solo porque ahora eres la mitad de un yerno de la familia Shu, esta vez estás completamente acabado. Fen Ce se quedó estupefacto cuando escuchó las palabras de su superior. Se apresuró a decir: No, ¿por qué? ¿Qué me pasa? El líder. Líder, no bromees, dime claramente, ¿qué está pasando aquí? Creo que no tardarás en darte cuenta de lo que está pasando. Al menos somos colegas, así que les aconsejo que se porten bien. Además, me gustaría informarles que hay un cambio en la materia del proyecto sur de la ciudad. Acabo de recibir una aprobación de la parte superior, diciendo que el proyecto City South tiene que ser reexaminado y aceptado, diciendo que este es un proyecto que beneficiará al país y a la gente de Chujian y que no puede ser retirado. Bueno, eso es todo lo que tengo que decirte. De todos modos, te lo advierto, esta vez, debes haber conocido a un personaje despiadado. ¿Cómo te manejas contigo mismo para pensarlo? Solo puedo decirte, ahora nadie puede salvarte. ¿Estás contando con la familia Shu? Creo que esta vez, la familia Shu también puede ser incapaz de cuidarse a sí misma. Después de decir eso, la otra parte colgó el teléfono. La cara de Fen Ce estaba atónita, parecía entender las palabras de su superior y también se sentía un poco increíble. Miró a Shen Aoting con una mirada complicada, algo sospechosa, algo desconcertada, pero recordó claramente que su jefe acababa de decir que la orden esta vez fue dada directamente por el gobierno del norte, entonces significaba que se trataba de una orden dada por el nivel más alto. Si ese fuera el caso, entonces este Shen Aoting era realmente poderoso, tener una conexión tan dura. No es de extrañar que este tipo hubiera actuado como si no tuviera miedo desde el principio, resultó que ya tenía una línea de fondo en su corazón. Quizás incluso sabía cuál sería el resultado hace mucho tiempo. Eso sería realmente aterrador. Pensando en esto, Fen Ce no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué sucede contigo? Al ver el rostro pálido de Fen Ce, Lord Yu no pudo evitar fruncir el ceño y preguntar: ¿HMPH? ¿Esta pequeña batalla y estás tan asustado? Lord Yu pensó que Fen Ce estaba asustado de que Ye Yunjie matara a esos pocos hombres fuertes en segundos, y estaba un poco molesto. De hecho, Lord Yu nunca había tenido un buen presentimiento sobre Fen Ce, pero su padre se había enamorado de él e insistió en casar a la hija de su hermano mayor con Fen Ce. Por supuesto, Fen Ce no estaba dispuesto a hacerlo. Pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Además, era el hijo de su hermano mayor, por lo que no se molestó en interferir. Pero después de todo, era medio yerno y estaba tan asustado que parecía haberse mojado los pantalones. Esto simplemente disgustó a los Shulors hasta la médula. Fen Ce miró a Shulors con una expresión de asombro y dijo: Shu, General Shu, algo ha sucedido. Lord Shu se burló, sin siquiera molestarse con las palabras de Fen Ce. ¿Ha sucedido algo? ¿Qué puede salir mal? Me han despedido. Fen Ce dijo con nerviosismo.
Shulor sonrió y frunció el ceño. ¿Oh? ¿Quién hizo eso? Pero que así sea, mientras trabajas, todo el año no ganas tanto como la espalda negra que guardamos en casa para cuidar de la casa. Así que despídelo, te daré un trabajo como gerente de proyectos en una sucursal más tarde, ¿no es 100 veces mejor que eso? Las palabras de Shulors eran muy difíciles de escuchar, compararse con un perro, y finalmente decir que era incluso peor que un perro, esto era simplemente humillante. Era solo que esta era la ocasión ahora. Incluso si el corazón de Fence no se sentía bien, solo podía reprimir todas sus quejas en su corazón, su mirada miraba silenciosamente a Lord Yu con odio, y continuó. Pero hay otra noticia aún peor, me temo que el señor Shu también se sorprenderá al escucharlo. Shulor se burló y dijo con incredulidad. ¿Crees que hay algo más que pueda sorprenderme ahora? Hay. Fence dijo a la ligera. Me acaban de informar que el proyecto del sur de la ciudad está vivo de nuevo. ¿Qué? Al escuchar esta noticia, Shu Liao simplemente se sorprendió y miró a Fence incomparablemente sorprendido, preguntando. ¿Estás bromeando? ¿Cómo puede el proyecto Ciudad Sur estar vivo de nuevo cuando su muerte ya está sellada? ¿De quién escuchaste eso? Es puramente demoníaco. Hablar. Fence suspiró, puedo decirles muy claramente que esta noticia es absolutamente cierta, no hay un indicio de adulteración, y hasta donde yo sé, es una directiva que viene del gobierno del norte. Capítulo 519. La Casa del Norte. Al escuchar este lugar, la cara de Shulors no pudo evitar cambiar ligeramente, las comisuras de su boca se movieron levemente, ¿esto, es cierto o no? Fence tenía una cara de impotencia y dijo. Las cosas han llegado a este punto, no puedo mentirte. Justo ahora la llamada telefónica es mi jefe llamado, pero las palabras me dijeron, él es el estado que tú también conoces. Si hubiera un indicio de incertidumbre, ¿se atrevería a decir eso directamente? Después de todo, se consideraba que el jefe de Fence estaba en una posición alta y poderosa en Chujian, entonces, ¿cómo se atrevería a decir algo así sin ninguna evidencia definitiva? Y si esto era cierto, entonces el que debería estar frenético al final sería Shu Liao. Él y su hijo habían hecho todo lo posible para derribar el proyecto del sur de la ciudad, ¿no es así? Ahora, por este asunto, su propio hijo ha estado involucrado, pero las cosas han cambiado al final. No solo el pato salió volando de su boca, sino que parece que el proyecto del sur de la ciudad no podrá moverse por un tiempo. Esta noticia fue la más desgarradora y mala para Xuan. Todos sus esfuerzos fueron en vano y su hijo se había ido, entonces, ¿cómo no podría estar enojado? Miró con saña a Shen Aoting, que parecía tranquilo, y dijo con una expresión sombría y feroz en su rostro. Shen, eres realmente algo, realmente te subestimé, no esperaba que tuvieras un poder tan grande. Shen Aoting sonrió levemente y dijo con calma. Oh, ¿puedes creer mis palabras ahora? Pero no te emociones demasiado, porque esto es solo el comienzo. ¿De verdad crees que puedes dejarme descansar tan fácilmente después de ofenderme, Shen? Aoting. Al escuchar las palabras de Shen Aoting, Shulors no pudo evitar fruncir el ceño a la otra parte, mirándolo como si tuviera un presentimiento. Entonces, ¿qué más quieres? ¿Qué más puedes hacer? Lord Yu resopló fríamente y cuestionó. En opinión de Lord Yu. Ahora que Shen Aoting había caído en sus propias manos, si era lo suficientemente inteligente, debería saber cómo dejar las cosas al azar, cómo podrían él y su hijo terminar bien si realmente se empujaba al límite. En opinión de Shu, lo más inteligente que Shen Aoting pudo hacer fue usar los recursos que tenía a su disposición como palanca para que él, Jian Ao y Yunji salieran de aquí a salvo. En lugar de empujarse completamente al borde. Por supuesto, Lord Yu también entendió que, dado que Shen Aoting se había acercado a la provincia del norte, sus conexiones deben haber sido insondables, y no sería un problema para él limpiar a la familia Chu Jianshu. El hecho de que acababa de decirlo era un recordatorio para Shen Aoting, y creía que una persona tan inteligente como Shen Aoting nunca dejaría de ver tal cosa. Lo único que sorprendió a Lord Yu fue que Shen Aoting de repente soltó una carcajada y dijo con indiferencia. ¿Qué puedo hacer?
Creo que lo descubrirás pronto. Shena Oting solo había hecho una simple declaración, pero Schulors ya se sentía mal. Parecía que este Shena Oting estaba decidido a luchar consigo mismo hasta la muerte. Como pensaba Lord Shu, su teléfono móvil sonó de repente y la persona que llamaba era uno de los vicepresidentes de su empresa. Hola. ¿Qué tal? Lord Shu tomó el teléfono y preguntó con voz fría. La otra parte sonaba muy ansiosa y las primeras palabras fueron: Señor Shu, ¿ha sucedido algo? Es cierto que Shu Liao había esperado que sucediera algo, pero no esperaba que sucediera tan rápido. No te pongas nervioso, di lo que está pasando, el cielo aún no se ha caído. Shu Liao dijo fingiendo calma. Solo que cuanto más decía esto, más nervioso se ponía el hombre al otro lado del teléfono, exclamando: Ah, General Shu, el cielo realmente se ha caído esta vez. La otra parte dijo una frase. Cuando dijo eso, Shu Lors no pudo evitar sorprenderse, y su rostro cambió abruptamente. Esto era lo que más temía, porque la persona al otro lado del teléfono. Pero la persona al otro lado del teléfono ha estado con su propio subordinado durante más de 10 años y ha visto muchas tormentas y olas grandes. Tú, dices, al final, que está mal. La razón principal de esto es el hecho de que el negocio de la empresa no solo es bueno, sino también bueno. La otra parte dijo apresuradamente. Señor Shu, acabo de recibir una llamada del banco, diciendo que el flujo de dinero reciente de nuestro grupo es anormal. Todos nuestros fondos han sido congelados temporalmente. Al principio, pensé que era solo un problema menor, así que llamé apresuradamente al gerente habitual del banco con el que trabajamos a menudo para preguntarle qué estaba pasando, pero la otra parte dijo que el que había realizado esta acción era el superior de su superior, y que él mismo ni siquiera tenía derecho a hacerlo. Intervenir en este asunto. El otro lado suspiró profundamente y continuó. Eso es más de 1.000 millones de fondos congelados por un día. Pero mientras estaba ocupado lidiando con este asunto, decenas de empresas, grandes y pequeñas, con las que trabajamos, vinieron a nosotros. Al mismo tiempo y dijeron que querían terminar su cooperación con nosotros. ¿Pero a cuánto ascienden los daños liquidados? Si todos dan por terminada la cooperación, no se completarán todos los proyectos que tenemos entre manos, los proyectos no se llevarán a cabo, no podremos entregar los productos, y nuestros socios lo harán. Demúdenos más tarde, y los daños liquidados que tenemos que pagar entonces serán los más grandes, y esto es suficiente para derribar a nuestro grupo de inmediato. Y lo peor es que acabo de recibir una llamada de la capital provincial. Dijo que varios de los proyectos de ingeniería pasados de nuestro grupo Shu tienen problemas de calidad, y varios lotes de medicamentos tienen problemas de seguridad, y deben ser investigados a fondo. Como saben, de hecho hay algunos problemas con esas cosas. Pero no se han ocupado de todas estas cosas a través de sus conexiones. ¿Por qué estas personas de repente vienen a la puerta de nuevo? Si realmente obtienen alguna evidencia real más adelante, la reputación que nuestro grupo ha construido a lo largo de los años desaparecerá por completo. Hay tantos problemas con esto, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde estás? Regresa rápidamente para tomar una decisión. Al escuchar las palabras de ese vicepresidente en el teléfono, todo el cuerpo de Shu Liao se quedó estupefacto. Es cierto que había pensado que Shena Oting atacaría a su propia empresa, pero nunca había pensado eso. ¿Golpearía tan fuerte que quisiera quitarse la vida directamente? Miró cruelmente a Shena Oting y preguntó con complicidad. ¿Todo fue obra tuya, no? Shena Oting no evadió lo más mínimo y dijo con una leve sonrisa. Señor Shu, esto se llama usar la propia forma de tratar el propio cuerpo, piénselo, ¿no usó también este método en Jianbao? Originalmente, podríamos haber tenido una competencia justa, pero se te ocurrieron algunos métodos torcidos, entonces no hay nadie más a quien culpar, todo esto, lo pediste. Shena Oting sonrió con indiferencia y miró a Shu Lords, una pizca de desprecio no pudo evitar aparecer en sus ojos. Capítulo 520. De hecho, a esto se le llama tratar a los demás de la misma manera que a los demás.
En el pasado, para colapsar el proyecto del sur de la ciudad, estos Shulors y Shu Tianling tampoco hicieron todo lo posible para obtener el proyecto del sur de la ciudad. Hoy en día, las tácticas utilizadas por Shen Aoting son las mismas que utilizaron Shu Liao y Shu Tianling para el proyecto del sur de la ciudad. En el pasado, eran padre e hijo de la familia Shu. Dado que la familia Shu y sus hijos habían usado tales tácticas en el pasado, hoy, Shen Aoting también debe dejarles probar lo amargas y amargas que son estas tácticas. Si no, ¿cómo podría hacerles saber lo que sucedería si lo ofendían? Shen Aoting seguía sonriendo levemente. Pero a los ojos de Lord Shu, su sonrisa parecía haberse convertido en la sonrisa de la muerte. Lord Shu estaba incomparablemente enojado y lo sabía bien. Después del conjunto de movimientos de Shen Aoting, su propio grupo Shu probablemente terminaría muerto. Lord Shu suspiró, no pudo evitar sentir un tinte de remordimiento en su corazón, parecía que todavía estaba demasiado ansioso. Si no se hubiera apresurado a vengarse cuando le informaron de la muerte de Shu Tianling y, en cambio, hubiera solucionado todo, tal vez no habría terminado en un estado tan miserable. Pero ahora que el asunto había llegado a esto, Lord Shu sabía que incluso si pensaba en ello más, no ayudaría. Como este ya era el caso, simplemente lucharía hasta la muerte. ¿No se dejó él, Shen Aoting, una salida? Entonces esto también es la salida del propio Shen Aoting. El odio de matar a su hijo y destruir a su familia, hoy, Shu Liao se lo devolvería todo a Shen Aoting. Levantó la cabeza con complicidad y miró a Shen Aoting con intención asesina en su mirada, burlándose. Shen, me obligaste a hacer esto. Solo quería mantener a este hijo bastardo tuyo para pagar por la vida de mi hijo, pero tenías que hacerlo. Arriesga la vida de tu propio perro, para que no me culpes por eso. Shu Liao miró al final del pasillo detrás de él, pensando para sí mismo que sus cientos de hombres deberían haber llegado ahora, ¿verdad? ¿Por qué todavía no había nadie a la vista? Pero no pensó mucho en eso, solo pensó que tal vez había demasiada gente y estaba demasiado lleno. Después de un tiempo, ya deberían haber aparecido. Shu finalmente miró a Shen Aoting con la tranquilidad de un duelo a muerte y dijo: recuerda, Shen, no puedes culpar a nadie más, te dejé una salida hace mucho tiempo, pero si no te vas y quieres obligarme a morir también, entonces lo siento, no solo tu hijo bastardo sino que también morirás aquí hoy. Shen Aoting enarcó las cejas y miró a Shu Liao. Podía ver que había un indicio de ansiedad y urgencia en el rostro de Lord Shu, y de vez en cuando miraba hacia el final del pasillo fuera de la puerta. Shen Aoting soltó una risa fría. Él preguntó: ¿qué estás mirando? ¿Estás viendo por qué tu propia gente aún no ha aparecido? El rostro de Shu Lors parecía un poco incómodo ante la pregunta, gruñó y respondió: solo sé que mis hombres vendrán pronto, incluso si esta mujer a tu lado es capaz de luchar, no puede vencer a 500 personas, ¿verdad? Veré cómo saldrás de aquí más tarde. Shu Lors continuó fríamente, sobrenombre Shen. No te preocupes, no dejaré que tengas un buen final hoy. HMPH, ¿no estás dispuesto a dejar atrás a este salvaje hijo tuyo? Hijo bastardo muere por 1000 cortes frente a ti. ¿Y esta Ye Yunjie, qué tipo de relación tiene contigo? ¿Amante? ¿O, a ustedes? ¿A ustedes les gusta tener algunos jarrones a su lado, llamándolos asistentes, pero para decirlo sin rodeos, son solo herramientas para tu propia lujuria en cualquier momento? Pero como ella es tu mujer, te dejaré ver con tus propios ojos cómo la rodean 500 personas. Cuando terminó de hablar, Lord Shu se rió incontrolablemente, como si todo esto ya estuviera sucediendo ante sus ojos. Shu también sabía que incluso si esto no podía suceder ahora, estaba destinado a suceder en cuestión de minutos. ¿No había causado él, Shen Aoting, la ruina de su familia? Entonces tendría que dejarle probar cómo era. Este Shen Aoting siempre se ha tratado a sí mismo como si estuviera por encima del mundo. ¿No estaba tan tranquilo y relajado? Shu pensó para sí mismo: esta vez quiero ver si tú, Shen Aoting, todavía puedes reír a carcajadas. Sin embargo, después de todas estas palabras de Lord Shu. En cambio, era como si estuviera mirando a un payaso. Estaba mirando a Lord Shu.
En este momento, Shen Aoting todavía se atrevía a mirarse a sí mismo con esa mirada desdeñosa, lo que hizo que Lord Yu se enfureciera hasta el extremo. Señaló a Shen Aoting. Él rugió en voz alta: Shen, ¿cómo te atreves a reír? No tienes permitido reír, te prohíbo reír. Si te ríes una vez más, haré que tu destino sea el doble de miserable. Lord Yu obviamente estaba un poco frenético y furioso, pero en el momento en que sus propios hombres no aparecieron, todavía no podía hacerle nada a Shen Aoting. No podía hacer nada más que rugir y asustarse. Y después de haber dicho esto, no solo no descubrió que la risa de Shen Aoting se había reducido, sino que la otra parte se rió cada vez con más arrogancia. Shen Aoting se rió desenfrenadamente, aparentemente también encontrándolo realmente divertido, y también aparentemente solo riendo a propósito por el bien de Shu Lors. Cuando el señor Yu escuchó la risa de la otra parte, simplemente se puso furioso y gritó como un maníaco, señaló a Fence que estaba a un lado y gritó: Tú, baja las escaleras y muéstrame por qué estas personas no han venido. ¿Ya levantado? Ve. Lo primero que debe hacer es llegar al fondo de la habitación. Pero en ese momento, Shen Aoting de repente habló. Oh, Shu Liao, ¿eres demasiado ingenuo? ¿O estás demasiado confiado? Shen Aoting dijo. ¿Realmente todavía crees que esas personas que tienes podrán subir? Shu Lord se congeló ante sus palabras y rápidamente respondió. ¿Estás mintiendo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo es que mis hombres no pueden subir? ¿A dónde van si no vienen? Era obvio que Shu Lord no entendía lo que significaba Shen Aoting. En este momento, era obvio que Shu Lord se había sentido abrumado por la ira y ya no podía pensar con calma. Shen Aoting miró su reloj y dijo con una sonrisa. ¿Ni siquiera lo miras? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Si tus hombres hubieran podido subir, lo habrían hecho hace mucho tiempo, así que te aconsejo que no lo hagas. Sueña despierto, ninguno de tus hombres vendrá hoy. Shu Lord resopló, también se apresuró a mirar su reloj de oro, también atónito al descubrir que en este momento, desde el momento en que llegó su propio grupo de hombres, habían pasado más de 10 minutos, incluso si estas personas están escalando, también deberían escalar. Arriba, pero ahora no vio la sombra de media persona. Capítulo 521. ¿Qué diablos está pasando aquí? El corazón de Shu Lord no pudo evitar entrar en pánico, siguió mirando en la dirección de la esquina de la escalera, realmente quería ver desesperadamente. En este momento decenas de jóvenes delgados y robustos, el viento y el fuego se apresuraron. Solo en este momento, ni siquiera podía escuchar un solo paso. No pudo evitar mirar a Shen Aoting confundido, y en este punto parecía que su cerebro se había calmado un poco, y solo entonces lo pensó. ¿Por qué Shen Aoting se mantuvo tranquilo y sereno durante tanto tiempo? Sabía que había cientos de personas debajo de él, pero ¿por qué no estaba nervioso en lo más mínimo? Y también descubrió que normalmente, si Shen Aoting sabía que tenía cientos de hombres abajo que podían subir y quitarse la vida en cualquier momento, lo que Shen Aoting debería hacer más en este momento debería ser dejar que Ye Junhie se mantuviera como rehén. Entonces él, Jian Gao y Ye Junhie, usándose a sí mismos como rehenes, podrían salir a salvo. Además, a juzgar por la habilidad de Ye Junhie en este momento, 7 u 8 hombres fuertes no pudieron ayudarla. Si quisiera controlarse a sí misma, no sería una tarea fácil para ella. Sin embargo, desde el principio hasta el final, Shen Aoting no lo hizo, y mucho menos instruyó a Ye Junhie para que lo hiciera. Y parecía que Ye Junhie nunca lo había pensado. Todo esto parecía demasiado perverso. ¿En qué estaban pensando? ¿No le tenían realmente miedo a la muerte? ¿O simplemente estaban preparados para ello? Cuanto más pensaba en ello, más sentía el aire frío subiendo por su espalda. ¿Podría ser que realmente hubieran venido preparados? Shu pensó para sí mismo. Pero pronto, descartó la idea, esta era un poco imposible. Shu era una serpiente local en Chujian, y ciertamente conocía bien la composición de la pequeña cantidad de poder en Chujian. Si miras a Chujian, ¿quién más podría reunir este vasto equipo de 500 personas como él?
Incluso para el ex Liu Guao y el actual Qiao San, aunque ambos eran señores locales en Chujian, la cantidad de hombres que podían movilizar era solo unas pocas docenas en el mejor de los casos, o incluso más de 100. Y sus hombres de ese calibre no eran dignos de mención en comparación con los que estaban bajo su propio mando. E incluso si tuvieran a todos sus hombres aquí. Incluso si tuvieran a todos sus hombres aquí, no necesariamente podrían detener a sus propios 500 hombres, ¿verdad? ¿De dónde sacó Shen Aoting el coraje para estar tan tranquilo y sin prisas? Deja la mierda. Shulor de repente estalló mal. Veo si todavía puedes estar orgulloso de ti mismo ahora, todavía puedes estar orgulloso de ti mismo más tarde. Ellos pueden haber encontrado algún problema menor, pero surgirán pronto. Veré qué más tienes que decir más tarde. Las palabras del señor Yu una vez más provocaron una risa fuerte y desenfrenada de Shen Aoting. Ja 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 ja, tú y sigues soñando, dije, si tu gente no puede levantarse, ninguno de ellos subirá en absoluto. ¿No te has enterado todavía? Ya que me atrevo a sentarme aquí tan firme como una montaña, estaría lo más mínimo preparado. Puedes bajar ahora y ver si alguno de tus 500 hombres todavía está de pie en este momento. Después de que Shen Aoting terminó sus palabras, Shulor se limpió nerviosamente el sudor frío en su frente. Hasta el día de hoy, todavía no creía en las palabras de Shen Aoting, porque Lord Yu simplemente no creía que Shen Aoting tuviera ningún poder que fuera capaz de acabar con los 500 de sus propios hombres. Y justo cuando Lord Yu estaba reflexionando. Sin embargo, escuchó una ráfaga de pasos no muy lejos, y no mucho después, vio a Fen Ce rodando y arrastrándose desde ese lado, con aspecto de pánico, casi como si hubiera visto un fantasma. Se acabó, señor Shu, se acabó todo. Fen Ce estaba simplemente asustado, todo su cuerpo estaba en pánico, se cayó de un paso y finalmente casi se arrastró hasta el frente de Lord Shu, diciendo desesperadamente, señor Shu, usted, sus hombres, en el pasillo de la planta baja, todos murieron, resultaron heridos y discapacitados, ninguno de ellos estaba en una sola pieza. ¿Qué? Al escuchar estas palabras de Fen Ce, Shulor es simplemente como ser golpeado por un rayo caído del azul, rodeó los ojos, extendió la mano y levantó a Fen Ce del suelo con una mano y dijo en voz alta. Dilo de nuevo. ¿Estás bromeando? 500 personas. Fen Ce estaba temblando de miedo, como si la escena que acababa de presenciar le hubiera asestado un gran golpe, y se estremeció. Es verdad, de hecho. Es insoportable. Al escuchar esto, Lord Yu se congeló por un momento, y cuando soltó su mano, Fen Ce aterrizó pesadamente en el suelo, cayendo de dolor, haciendo muecas y gritando. Pero el señor Yu no podía importarle menos, señalando a Fen Ce y continuó preguntando. ¿Qué hizo? ¿Ver claramente? Fen Ce sonrió. Un rostro horrorizado miró a Shen Aoting, tan nervioso que no pudo decir nada. Pero en este momento, el señor Yu también la respuesta ya no es importante, porque en este momento, su propia última puede depender de una carta inferior, pero también desapareció por completo. No sabía qué debía hacer. Estaba en un dilema, sin saber cómo debería enfrentar la siguiente situación. Y en ese momento, Shen Aoting se levantó de su silla, sonrió levemente y caminó hacia él. Señor Yu, ¿dónde están sus hombres? Oh, ¿no tiene 500 personas? ¿No quiere empeorar mi vida? ¿Que la muerte? A estas alturas, Shen Aoting ya se había acercado a Lord Shu, mirándolo como si fuera un gusano lamentable y ridículo. El corazón de Shu Lord estaba lleno de dolor e ira. Pero sabía que no podía hacer nada más. Había querido vengar la muerte de su hijo, pero al final resultó que no tenía nada que perder. Sorprendentemente, dejó escapar una risa amarga. Mirando a Shen Aoting, dijo con indiferencia. Has ganado, Shen Aoting. Shen Aoting no dijo una palabra, e incluso la mirada que miró a Shu Liao no cambió mucho. Simplemente miró a su oponente con desprecio, luego volvió la cabeza y se preparó para irse. Era cierto que para un oponente como Shu Liao, Shen Aoting simplemente ni siquiera tenía el corazón para vencerlo.
Pero en el momento en que Shenao-tin acababa de darse la vuelta, la mirada de Shu-Lord se volvió repentinamente feroz, luego alcanzó su cintura con una mano y sacó una daga brillantemente brillante casi al instante. Has ganado. Pero yo todavía no tengo los otros. Shu-Lord gritó de repente, y luego fue tomado por sorpresa cuando balanceó su daga y cargó contra Shenao-tin. Shu-Lord sabía muy bien que esta era la única oportunidad que le quedaba. Su hijo se había ido, su carrera se había ido, y los 500 hombres bajo su mando habían sido completamente asesinados. Todo en lo que podía confiar ahora era en él mismo y en la daga que había mantenido escondida en su cuerpo. Originalmente, Shenao-tin había preparado esta daga para torturar a Jian Bao, pero parecía que no podría usarla esta vez. Así que simplemente, usémoslo en el cuerpo de Shenao-tin. Capítulo 522. A una distancia tan cercana, y con Ye Yunjie y Jian Yao todavía a unos metros de Shenao-tin, incluso si se vieran a sí mismos blandiendo sus cuchillos contra Shenao-tin, probablemente ni siquiera tendrían tiempo de reaccionar. Después de todo, Xu Liao fue una vez un gran señor del río Chu que luchó para salir por su propia fuerza, y aunque hacía mucho que había dejado de luchar contra sí mismo a lo largo de los años, nunca había dejado atrás su ejercicio físico. Entonces, en su opinión, con su calidad física actual, a una distancia tan cercana, incluso si este Shenao-tin tuviera grandes habilidades y reflejos divinos, definitivamente no podría esquivar su golpe fatal. Como ya estaba al final de su cuerda, podría tomar a Shenao-tin como su espalda. Eso fue suficiente para él. Cuando pensó en esto, no pudo evitar tener un toque de presunción y fiereza en sus ojos. Esta repentina acción suya realmente asustó a Jian Gao y Ye Yunjie al costado. Ambos se quedaron estupefactos. Los ojos de Jian Gao estaban muy abiertos mientras miraba la daga, tan afilada que brillaba con una luz fría, apuñalando a su padre. Pero no había nada que pudiera hacer, ni siquiera el tiempo suficiente para gritar la palabra cuidado en ese momento. El corazón de Jian Gao estaba impaciente, en el momento en que lo vio sacar su daga, todo su cuerpo inconscientemente se precipitó hacia adelante. Pero Shu estaba demasiado cerca de Shenao-tin, a menos de 30 centímetros entre ellos, mientras que ella estaba a 5 metros de ellos. A pesar de que Ye Yunjie era rápida, a pesar de que había recibido un entrenamiento riguroso desde que era una niña, a pesar de que hizo un movimiento en el momento en que Shu-Lord sacó su daga, pero en el momento en que la daga, con su luz fría intermitente, estaba infinitamente cerca de Shenao-tin, Ye Yunjie todavía estaba a más de 2 metros de distancia de los dos. Solo pudo ver cómo la daga apuñaló la chaqueta negra de Shenao-tin, se acabó. El corazón de Ye Yunjie no pudo evitar hundirse, aunque sabía que Shenao-tin era increíblemente fuerte. Pero a una distancia tan cercana, sabía muy bien que Shenao-tin no tenía tiempo para reaccionar, ni siquiera el tiempo suficiente para darse la vuelta, parecía que todo ya era una conclusión inevitable. Pero en ese momento, apareció una escena que dejó a la multitud estupefacta. Fue casi un instante antes de que una ola de ki visible a simple vista saliera del cuerpo de Shenao-tin. La ola de ki pareció envolverse con gran fuerza, creando un gran impacto dentro de un radio de 2 metros con el cuerpo de Shenao-tin como centro del círculo. Antes de que la daga que Shu había apuñalado a Shenao-tin pudiera tocar su cuerpo, fue empujada por la ola de ki, y Shu no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Fue como si hubiera ocurrido una pequeña explosión, enviando personas y objetos a 2 metros del cuerpo de Shenao-tin volando instantáneamente. Incluso Ye Yunjie, que estaba a 2 metros de distancia, también recibió el efecto dominó, y todo su cuerpo fue sacudido por la ola de aire y tembló. Después de que la ola de aire se dispersó, todos en la escena quedaron atónitos. La razón es que a 2 metros de Shenao-tin, ya sean los murales en las paredes, el papel tapiz o incluso los carritos de comida estacionados contra las paredes, casi parecía como si todos hubieran sido destrozados por una fuerza terrible, ya sea por completo irreconocible o completamente destruido. Shu y Feng eran los más cercanos a Shenao-tin, pero ambos fueron empujados por la ola de aire, y ambos chocaron contra la pared no muy lejos. Los dos chocaron contra la pared no muy lejos, haciendo una mueca por la caída.
Pero lo que los sorprendió más que el dolor físico fue la habilidad de Shen Aoting que acababa de explotar. En efecto, no pudieron encontrar una palabra más precisa para describir la energía que acababan de experimentar que habilidad. ¿Superpotencia? De hecho, lo que Shen Aoting acababa de explotar era más parecido a superpoderes. Era un poder incomparablemente aterrador, un poder que ellos, simples mortales, nunca habían visto en toda su vida. Shulor se sorprendió cuando miró a Shen Aoting con la mandíbula caída. Murmurando y suspirando, dijo: ¿Qué diablos, eres tú? A los ojos de Lord Shu, Shen Aoting, en este punto, simplemente ya no era el mismo tipo de persona que él. Shen Aoting sonrió levemente, su mirada todavía llena de desdén. Yo soy alguien con quien no puedes permitirte el lujo de meterte, ¿eh? ¿Y eres digno de venir a atacarme? ¿No crees que eres demasiado ingenuo? En efecto. Si Shen Aoting hubiera dicho que era ingenuo, Shu Liao habría pensado que era porque Shen Aoting estaba exagerando, pero ahora parecía que desde el principio, realmente nunca se había puesto en sus ojos. Esto era algo que Shen Aoting había sabido desde el principio, pero todavía estaba en la oscuridad, tan ingenuo como un niño de 3 años. Pensó que fácilmente podría matar a su oponente con solo una daga. Shen Aoting no posó demasiado su mirada en Lord Shu, sino que se volvió para mirar a Jiang Gao y Ye Yunjie. En este momento, Ye Yunjie estaba bien. Siempre había sabido que Shen Aoting no era una persona común, pero no esperaba no haber estado cerca de Shen Aoting durante tanto tiempo. En realidad, sus habilidades habían mejorado tan rápidamente, incluso hasta el punto de exagerar. ¿Es esto, una verdadera salida de ki?, murmuró Ye Yunjie. Shen Aoting solo le sonrió levemente y no respondió. Pero la sonrisa estaba llena de confianza, era obvio que Shen Aoting estaba accediendo a la pregunta de Ye Yunjie. De esta manera, Ye Yunjie se sorprendió aún más, en la medida en que estaba tan emocionada que no sabía qué decir. Ye Yunjie todavía recordaba claramente que hubo un momento en que Shen Aoting le había dicho que era un genio de las artes marciales, y que no pasaría mucho tiempo antes de que fuera más fuerte que Shen Aoting. En ese momento, Ye Yunjie era ingenua como una niña y pensó que este era realmente el caso, por lo que comenzó a trabajar cada vez más duro para afinarse, esperando que el día que dijo Shen Aoting llegara antes. Ye Yunjie ha tenido un sueño desde que era una niña de que algún día podría convertirse realmente en el brazo de Shen Aoting y ser capaz de protegerlo, en lugar de que él la protegiera en todo momento. Es solo la escena de ahora la que parece haber despertado por completo a Ye Yunjie de su fantasía. Es ridículo, pensé que en 3 o 2 años realmente podría superar a Shen Aoting. Pero ahora parecía que todo era solo un sueño lejano, demasiado lejano. Shen Aoting ya era tan fuerte que podía liberar su verdadero ki, y ella todavía estaba a 100.000 millas de este paso. ¿Cómo podría no estar sorprendida? ¿Cómo no estar disgustada? ¿Cómo no suspirar? Capítulo 523. El que más se sorprendió en este momento fue también Jiang Gao. Porque en su sentido común, era imposible que sucediera tal cosa, y entendía aún menos qué era lo que su propio padre acababa de usar. Era como si algo completamente desconocido para él se colocara frente a él. Jiang Gao no estaba en absoluto sorprendido ni curioso, y no tenía otros pensamientos desechables. Jiang Gao de repente se dio cuenta de que todavía no parecía saber lo suficiente sobre su padre, tanto que era sorprendentemente fuerte y que no sabía nada sobre qué tipo de hombre fuerte era en realidad. Jiang Gao miró estupefacto lo que estaba frente a él. Estaba completamente estupefacto. Le tomó mucho tiempo volver a sus sentidos. Y fue solo cuando Jiang Gao volvió en sí que se sorprendió al darse cuenta. Shen Aoting, en algún momento, se acercó a él, su rostro se llenó de una cálida sonrisa mientras se miraba a sí mismo. Papá, justo ahora eso fue, exactamente. Jiang Gao fue algo incoherente, y Shen Aoting no le respondió, solo sonrió levemente, palmeó el hombro de Jiang Gao con una mano y dijo a la ligera: Vamos, te lo explicaré yo mismo cuando regresemos. Jiang Gao asintió rígidamente y luego siguió a Shen Aoting afuera sin conciencia. Solo cuando Shen Aoting salió, Ye Yunjie lo llamó. Señor Shen, ¿no van a deshacerse a estas personas?
Preguntó Ye Yunjie, señalando a Shu Liao y Fen Ce en el suelo. En opinión de Ye Yunjie, justo ahora este Shu Lords, que tuvo la audacia de poner sus manos sobre Shen Aoting, tal crimen fue suficiente para hacerlo morir 10 veces en sus propias manos. Y mientras hablaba, Ye Yunjie ya había sacado el delicado cuchillo de mariposa y caminó hacia Shu Lords y los demás. La acción de Ye Yunjie realmente asustó a Shu y Fen Ce, pero Shu era más o menos un hombre que había visto el mundo, y aunque su corazón estaba en estado de pánico, su rostro aún pretendía estar tranquilo y sereno. Las dos secretarias, Fen Ce y Lu, ya se habían quedado flácidas y se orinaron de miedo. Justo ahora, Ye Yunjie se había ocupado de esos 7 u 8 hombres fuertes con un movimiento casual, en comparación con ellos, no eran nada. Los dos estaban temblando mientras se retiraban hacia la esquina detrás de ellos, mirando a Ye Yunjie como si hubieran visto al dios de la muerte. Fue justo en este momento. Shen Aoting, sin embargo, habló de repente. Olvídalo. Shen Aoting dijo en voz baja. No hay necesidad de tratar con ellos personalmente, estas personas tendrán a alguien para tratar con ellos tarde o temprano, y no terminarán en un buen lugar después de todo. Las palabras de Shen Aoting hicieron que Ye Yunjie se congelara, pero luego guardó su cuchillo mariposa, miró a Shu Lords y Fen Ce y a los demás con aborrecimiento, y se dio la vuelta para seguir los pasos de Shen Aoting y Jian Bao. De hecho, Ye Yunjie todavía quería acabar con estas personas ella misma, después de todo, eran demasiado odiosas. Pero como Shen Aoting ya lo había dicho, no podía ir en contra de los deseos de Shen Aoting. Además, dado que Shen Aoting ya había dicho que estas personas no terminarían bien, no estaban destinadas a terminar bien, después de todo, Shen Aoting no era un buen hombre o mujer con un corazón de bodhisattva. Aquellos que han ofendido a Shen Aoting. Ninguno de ellos ha tenido nunca un buen final. Incluso si no se ocupa de ellos, tarde o temprano alguien vendrá a limpiarlos. Los tres siguieron caminando hacia la planta baja. Cuando llegaron al vestíbulo en la planta baja, Jian Ao estaba atónito. Esto se debió a que estaba algo desconcertado por la formación frente a él. Solo para ver que en este momento en el pasillo de la planta baja de este restaurante, todos los cientos de personas estaban tirados en el suelo, casi todos gimiendo de dolor. Todas y cada una de estas personas obviamente habían resultado gravemente heridas, con la carne y la piel abiertas y los brazos y piernas rotos, y algunos de ellos incluso estaban chorreando sangre por la boca. Estaba claro que sus órganos internos estaban magullados. Todo el salón estaba lleno de lamentos y aullidos, tanto que los invitados que comían en todo el restaurante se habían asustado entre un 80% y un 90% en este momento, y los que aún quedaban estaban simplemente asustados y no se atrevían para mover. Y en ese momento, a ambos lados de la puerta principal del hotel, había 2 filas de personas, no menos de un centenar, todas vestidas con trajes negros uniformes. Estas personas, tanto hombres como mujeres, mantuvieron la cabeza en alto y formaron 2 ordenadas filas. En el momento en que apareció Shen Aoting, solo se podía escuchar una voz fuerte a los 2 equipos al unísono. Saludos, señor Shen. La voz era ensordecedora, como un torrente de campanas que suenan en los oídos. Jian Gao no pudo evitar estar un poco sorprendido y se detuvo para mirar a esas personas, y luego a su padre. Al mirar la apariencia de Jian Bao, Shen Aoting también sonrió levemente y explicó. Jaja. No hay necesidad de estar nervioso, esta es mi gente, lo que sucedió allí justo ahora. Ellos fueron los que arreglaron las cosas. Cuando Shen Aoting terminó de hablar, miró a esas personas y asintió con satisfacción. Sonriendo, dijo. No está mal, parece que este año, entregándote a Little Ide. Habéis vuelto a crecer. Estas personas no eran otras que el grupo Lei, esos hombres que Shen Aoting había adoptado y criado desde la infancia. Shen Aoting miró a estas personas y no pudo evitar estar un poco conmovido, aunque había más de un centenar de estas personas directamente, podía llamar a todas y cada una de ellas por su nombre, hasta el pasado y la vida de cada una.
En los últimos 10 años más o menos, aunque estas personas eran los hombres que Shenao-Ting había criado para que algún día trabajaran para él, día a día habían llegado a amarse mutuamente, y en este momento, Shenao-Ting los trataba a todos como si fueran suyos. Hijos e hijas. Por todos y cada uno de ellos, Shen sentiría la pérdida, y fue debido a su trato sincero que estos hombres trabajarían de buena gana para él. Shenao-Ting le contó brevemente a Jian Bao sobre el grupo del trueno, y solo entonces Jian Bao se dio cuenta de que todos aquí eran como él, o incluso tenían una vida aún más trágica y miserable que él. Ir. Shenao-Ting hizo un gesto con la mano y el centenar de personas olisquearon y abandonaron la taberna al instante. En los siguientes 2 días, fue como si un gran e ilimitado huracán soplara por todo el río Chu. La familia Shu, que una vez fue como un dragón gigante en el río Chu, fue completamente desarraigada por Shenao-Ting en solo 2 días. Pero Shenao-Ting no mató a Xu Liao, sino que lo dejó vivir en la desesperación, dejándolo ver cómo desmantelaba paso a paso su enorme negocio familiar. También estaba esa familia Chu, que se había derrumbado por completo en la tormenta. Una vez que pudieron recuperarse con el apoyo financiero que recibieron de Xu Tianlin, la familia Chu todavía sintió que esta vez podían ver cómo se desarrollaba Jiangao y ver el colapso del proyecto en el sur de la ciudad. Pero el resultado fue que Shenao-Ting había roto a la familia Chu con un solo movimiento de su dedo. La familia Chu había terminado, los padres de Chu Yuan murieron de depresión y solo quedó un Chu Yuan, que vivía como si fuera un perro en apuros. Para una persona así, Shenao-Ting ni siquiera tuvo el corazón para deshacerse de él. En cuanto al escalón superior del río Chu, Zheng Lao, que una vez fue una barrera para Xu Liao y otros y se esperaba que asumiera pronto la silla superior, tampoco se salvó de esta tormenta. La tormenta duró medio mes, y medio mes después, era como si Chu Jian hubiera cambiado el cielo. Capítulo 524. Mirror Lake en el río Chu. Mirror Lake no es el lago más grande del río Chu, ni es el más famoso. Sin embargo, está lejos del centro de la ciudad y tiene un entorno hermoso y tranquilo, lo que lo convierte en un lugar ideal para muchos pescadores. El agua de Mirror Lake es clara y ondulante, y la no tan vasta superficie del lago parece ser un espejo que brilla desde el cielo sobre la tierra. El agua y el cielo son hermosos. Y hoy el lago espejo parecía ser un poco anómalo, ya que muchos de los pescadores que vinieron a pescar fueron desterrados antes de que pudieran poner un pie dentro de sus confines. Algunos incluso supusieron discutir con los fornidos hombres de traje negro que los habían desalojado, solo para verlos sacar sus cuchillos. En medio de la nada, nadie quería meterse en problemas, por lo que, aunque algunos de ellos se mostraron reacios, se fueron infelices. Y fue en este momento al borde de Mirror Lake. En un pabellón, un hombre de mediana edad de unos 40 años, que parecía mucho más joven que su edad real, sostenía una botavara de bambú y madera. Está pescando tranquilamente. Sus ojos estaban fijos en la tranquila superficie del lago, aparentemente ajeno a lo que estaba sucediendo a su lado, concentrándose en el cebo que estaba sumergido en el agua. De repente, el hombre sonrió y no pudo evitar suspirar, este pez es demasiado listo, simplemente no muerde. Cuando terminó de hablar, su rostro pareció mostrar algo de disgusto cuando tiró violentamente del agua la botavara de bambú y madera que tenía en la mano, y la varilla, que solo habría hecho un pequeño chapoteo, explotó asombrosamente en el agua con un pequeño golpe. Ola de más de 10 metros de circunferencia. Todo el lago parecido a un espejo pareció temblar levemente ante la fuerza repentina. Después de un sonido fuerte como el de una bomba al estallar, el agua volvió a caer en el agua, lo que provocó la formación de olas. Debajo de las olas, había una docena de 20 peces flotando en la superficie hasta la superficie del agua, muriendo por la explosión. El hombre de mediana edad arrojó la caña de pescar al agua y volvió a decir con indiferencia. HMPH, ya que no quieres morder, entonces te sacaré del agua de otra manera. Después de que terminó de hablar, la mirada del hombre de mediana edad se elevó y dijo en voz baja no muy lejos detrás de él. Sal. Disimulado. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, una figura saltó detrás de él detrás de un sauce tan grueso como su cintura.
Este hombre, todavía joven y con un rostro sombrío, se acercó al hombre de mediana edad y primero se inclinó pesadamente, luego se arrodilló con un puff. Señor Shen, lo siento, fallé, la persona que habló no era otra que Zhang Xiangyu. En este momento, ya no tenía la arrogancia que tenía en el pasado y se enfrentó al hombre de mediana edad frente a él con una postura de obediencia. El hombre de mediana edad no lo miró, solo miró al lago que aún no se había calmado, y resopló con frialdad. Eres un desperdicio, te he dado tantos recursos humanos y recursos, te he dado medio año tiempo, pero ni siquiera puedes encontrar la sombra del Shangdian, no solo eso, también me dejas ir y venir. ¿Cuál es el punto de vivir? La mirada del hombre de mediana edad de repente se volvió aguda y feroz. Inmediatamente asustó tanto a Zhang Xiangyu que ni siquiera se atrevió a respirar. Se apresuró a decir: Señor Shen, sé que estaba equivocado, fui demasiado descuidado antes, no esperaba que Shen Aoting volviera a Chujiang personalmente, pero este Shen Aoting es demasiado astuto, yo fallé, todo a merced de usted, señor Shen, para derrotar. El hombre de mediana edad resopló con frialdad y continuó. Originalmente quería matar tu vida de perro, pero después de pensarlo, has estado conmigo durante 20 años, después de todo, no hay crédito, pero también trabajo duro, así que te daré otra oportunidad, te darás un castigo. Él dijo. El hombre de mediana edad arrojó casualmente un cuchillo pequeño y la punta del cuchillo se hundió directamente en el piso de madera frente a Zhang Xiangyu. Zhang Xiangyu no pudo evitar temblar, pero aún así apretó los dientes y agarró la daga. Miró su mano derecha con cierta vacilación. Pero aún así, con un latido del corazón, bajó directamente y terminó con su pulgar pequeño. Is. Zhang Xiangyu contuvo el dolor, levantó la cabeza y miró al hombre de mediana edad, diciendo: Por favor, no se preocupe, señor Shen, dejaré este dedo aquí, y puedes darme otra semana. Si aún no puedo averiguar el paradero de Shangdian, me quitaré la vida al borde del lago Mirror para darte las gracias. Solo entonces el hombre de mediana edad giró lentamente la cabeza y miró a Zhang Xiangyu, asintió levemente y dijo con algunos suspiros: Xiaoqi, no es que no sea razonable, pero estas son las reglas. Quiero que tú también seas así, pero no puedo evitarlo, espero que puedas entenderme. Zhang Xiangyu se arrodilló y se acercó al talón del hombre de mediana edad, inclinando la cabeza: Señor Shen, entiendo todo, usted nos adoptó en primer lugar porque quería que le fuéramos útiles algún día, entiendo, si no podemos crear valor, ¿de qué sirve vivir? El hombre de mediana edad extendió la mano y acarició la cabeza de Zhang Xiangyu, asintió levemente y soltó una carcajada: Es bueno que lo sepas, entonces no diré nada más, ya que ya me has hecho una promesa, entonces lo siguiente, veré cómo te desempeñas. Zhang Xiangyu sonrió e inclinó pesadamente la cabeza en el suelo. Dijo solemnemente: Tenga la seguridad, señor Shen, que no le fallaré. Y justo cuando Zhang Xiangyu dijo estas palabras, vio que el hombre de mediana edad ya se había alejado del pabellón. Y de algún tiempo desconocido, el hombre sacó una toalla cuadrada. Limpió elegantemente la mano que acababa de tocar a Zhang Xiangyu y luego la tiró como basura. El momento anterior, tenía un suspiro de lástima por Zhang Xiangyu en su rostro, pero en el momento en que giró la cabeza, su mirada se volvió fría y solitaria una vez más. Incluso hubo una especie de sincero desprecio por Zhang Xiangyu. Unos momentos después, el hombre de mediana edad se subió a un automóvil comercial estacionado al costado de la carretera, y uno de los jóvenes preguntó apresuradamente: Señor Shen, ¿todavía confía en este Xiaoqi? ¿Deberíamos deshacernos de él? Te ha convertido en parte de la familia. Se ha convertido en un hazmerreír absoluto. El hombre de mediana edad suspiró débilmente y dijo impotente: No puedo evitar que se rían de mí, pero gasté tanto dinero para entrenar a un perro así que no puedo usarlo solo por esta vez, ¿verdad? Ya que todavía tiene valor de uso, déjelo que continúe haciendo su trabajo, y cuando llegue el momento en que sea inútil, Shen Aoting se deshará de ella sin que yo tenga que hacer nada. Después de que terminó de hablar, el hombre de mediana edad hizo un gesto para cerrar la puerta del automóvil y el automóvil comercial despegó.
En este momento, en el borde del lago espejo, Zhang Xiangyu miró su dedo roto, su corazón lleno de ira y apretó los dientes, realmente un poco resentido. Miró con saña al lago no muy lejos y murmuró con complicidad. Shen Aoting, juguemos bien esta vez, no lo creo, no entregarás las cosas. Capítulo 525. Por otro lado, en el hotel donde se hospedaba Shen Aoting. Desde hace algún tiempo, Jian Gao se ha estado quedando con Shen Aoting casi exclusivamente. Y desde la última vez que vio el movimiento de Shen Aoting en el restaurante, Jian Gao se sorprendió hasta la médula. Siempre había querido preguntarle a su padre qué era. ¿Era su habilidad sobrenatural única, o era algún tipo de entrenamiento mágico, o era algún tipo de equipo moderno de alta tecnología? En resumen, Jian Yao tenía curiosidad por este fenómeno insondable. Simplemente tenía demasiada curiosidad. Era solo que nunca había podido encontrar la oportunidad adecuada para preguntarle a su padre. Además, Jian Yao también pareció encontrar que su padre parecía estar evitando deliberadamente responder a sus preguntas. Finalmente, Jian Yao no pudo evitarlo más y llamó a la puerta de la suite de Shen Aoting. Una vez que Shen Aoting abrió la puerta, todavía estaba emocionado de ver que el visitante era Jian Yao. El padre y el hijo intercambiaron cumplidos por un tiempo antes de que Jian Yao, vacilante, fuera al grano. «Papá», preguntó Jian Gao vacilante mientras se rascaba el dorso de la mano. «¿Tú, quién diablos eres?» A Shen Aoting le sorprendió la pregunta. «¿Soy tu padre, eh? ¿Quién más podría ser?» Jian Gao sabía que no había sido claro y se apresuró a explicar de nuevo. «No, lo que quiero decir es que, esa habilidad que usaste el otro día. ¿Qué es exactamente? ¿Puedes contarme sobre tu otra identidad? Aparte de mi padre, además de los chinos más ricos de ultramar. ¿Hay algo en esa habilidad?» Shen Aoting obviamente estaba un poco sorprendido de que Jian Gao preguntara sobre esta pregunta. Pero en un instante se sintió aliviado, porque parecía que también había esperado que Jian Gao preguntara esto algún día. De hecho, lo que había usado ese día era demasiado contraintuitivo, demasiado molesto para el sentido común de la gente. Shen Aoting reflexionó por un momento y exhaló pesadamente antes de hablar lentamente. «Hijo, parece que hay algunas cosas que debería decirte, de hecho, originalmente no quería que supieras esto. Originalmente solo quería que fueras una persona común. No estoy involucrado en todo esto, pero las cosas han llegado a este punto, parece que esos son solo un ideal mío». Shen Aoting suspiró y continuó. «¿Tienes curiosidad por saber qué usó papá ese día, qué se consideró exactamente?» Así como así. Mientras hablaba, Shen Aoting señaló con la mano un cenicero de vidrio en la mesa de café, luego una ola de aire visible a simple vista brotó de la punta de su dedo, y la ola de aire golpeó el cenicero de manera imparcial, rompiéndolo en pedazos en un instante. Esta escena realmente sorprendió a Jian Gao nuevamente, se frotó los ojos, obviamente todavía no crees lo que acaba de pasar frente a sus ojos. ¿Cómo es esto posible? Papá, tú, Jian Gao simplemente no sabía qué palabras usar para describir su emoción y conmoción en este momento. ¿Cómo podría una persona romper esa cosa en dos pedazos sin tocar el objeto? El maestro nunca le había enseñado a Jian Yao tales cosas en su clase de física de la escuela secundaria. Estaba aún más ausente en aquellas revistas y diarios que se leían en la escuela secundaria y la universidad, y aún más en los libros de texto. Era completamente inexplicable, pero estaba sucediendo justo frente a sus ojos. Jian Yao estaba desconcertado, completamente desconcertado. Miró a su padre con ojos complicados. Se sentía algo increíble y algo ilusorio e irreal. En resumen, no había forma de que pudiera aceptar que todo fuera cierto, y si era cierto, ¿cómo sucedió? Cuando Shen Aoting vio la expresión incomparablemente sorprendida de Jian Bao, sonrió y negó con la cabeza, ¿no se siente muy sorprendente? ¿Increíble? Jian Bao asintió entre dientes. ¿Qué más podía decir en este momento? Por el contrario, Shen Aoting, sonriendo de nuevo, se acercó a Jian Bao, le dio una palmada en el hombro y le dijo: «Hijo, de hecho, fuera del mundo en el que vives, hay otro mundo, uno que es traicionero y lleno de oportunidades.
y riesgos, un mundo de sangre caliente y oscuro. Al principio, papá quería que te quedaras fuera de ese mundo por el resto de tu vida, pero ahora siento que fui un poco ingenuo. Shen suspiró, ya que eres el linaje de la familia Shen, ¿cómo no estar expuesto a ese mundo? Es imposible. Jianao escuchó con una expresión de asombro, miró a su padre algo ansioso y le preguntó: Papá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué mundo es exactamente? ¿Qué, hay otros mundos más allá de este? ¿Qué quieres decir con eso? Shen miró a Jianao y asintió con la cabeza. Pero. Sí, debajo de este mundo aparentemente insulso, en realidad hay un mundo que pertenece a los artistas marciales, un mundo que está lleno de sangre y violencia, lleno de deseos y trampas. Jianao escuchó sintiéndose cada vez más indignado, rascándose la cabeza y preguntando: Papá, ¿dónde está el mundo del que estás hablando? Shen sonrió: está alrededor tuyo y mío. Yo, Little Lee y muchos otros en el grupo Thunder somos en realidad un estado de artista marcial, excepto que hay una gran brecha entre nosotros en términos de fuerza. Shen se levantó, como si estuviera pensando en cómo explicarle claramente a Jian Bao. Pasó un tiempo antes de que volviera a decir: en realidad, el legado de los artistas marciales. Ya sea la fisonomía del Feng Shui de la que has oído hablar, o el rumoreado cultivo de la inmortalidad, para decirlo sin rodeos, todo es un chantaje o incluso una interpretación del mundo de los artistas marciales. En realidad, el mundo real de los artistas marciales es un mundo cerrado, donde ni siquiera quieren ser molestados por otros. Y en este mundo, hay muchas familias que se han transmitido por miles de años, y nuestro clan Shen es en realidad una de estas muchas familias de artistas marciales. Shen continuó explicando. De hecho, un artista marcial en el verdadero sentido de la palabra requiere una herencia de linaje, por razones que aún no sé, pero lo cierto es que en este mundo, aquellos que pueden convertirse en artistas marciales. Solo un pequeño porcentaje de personas, y todos ellos serán aquellos que tengan el linaje de un clan marcial, ya que aquellos en el grupo Lei, en realidad ya tienen la calidad física, no pueden ser considerados verdaderos marciales. Artistas, porque es posible que no puedan atravesar el umbral del reino de la transformación por el resto de sus vidas. ¿Reino de la transformación? Jianao estaba perdido para este periodo. Algo inseguro de lo que significaba. ¿Qué significa eso? Shen asintió y volvió a explicar. En el mundo de los artistas marciales, en realidad hay 3 reinos principales en total. La entrada más básica, el nivel superior del reino de la transformación y la existencia general máxima del reino de Dios, y cada uno de los principales reinos. El reino, a su vez, se divide en 4 periodos: temprano, medio, tardío y pico. Y cada vez que una persona llega a un período, la calidad de su cuerpo cambiará drásticamente. Una persona común, que quiere convertirse en un artista marcial, en realidad solo puede llegar a la última etapa de entrada en la más alta, e incluso la etapa máxima ni siquiera está cerca del umbral, es como una grieta celestial, una barrera que puedes no cruces sin importar cuánto lo intentes, mientras que aquellos que tienen al artista marcial heredaron el linaje, siempre que tengan el talento, pueden cultivarse hasta el final. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.